y que por medio de lugares de atención, ya sean en un primer nivel o a nivel hospitalario, puedan sentir la confianza de pedir ayuda, de resolver dudas y de ser guiados en lo que significa esta etapa en su vida. Bueno, entonces aquí está dividido en lo que serían las etapas de la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años, la adolescencia media entre los 14 y los 17 años, y la adolescencia tardía entre los 18 y los 21 años. Entonces, en la preadolescencia vamos a encontrar que pues, los niños tienen una escasa preocupación por su apariencia física, también una escasa preocupación física y psíquica por la sexualidad, y pues la información que ellos van a tener va a ser recogida de mitos que van a escuchar de los demás, de las demás personas de su misma edad. En cuanto a la adolescencia temprana, entonces ya llega la pubertad, el deseo sexual, la preocupación por los cambios físicos que empiezan a tener. En general, pues vamos a ver los grupitos muy definidos de niños, de niñas, y van a iniciar etapas de exploración sexual, también de enamoramiento y de fantasías sexuales. En la adolescencia media, pues ya se ha completado la maduración sexual y los cambios físicos en su gran parte. En este momento, pues ya va a tomar importancia el contacto físico y ya va a iniciar una preocupación por la atracción física y sexual, y también pues comienza el acercamiento al sexo opuesto, ya no es tan marcado pues la división entre los dos sexos. También pues es un momento como de explosividad sexual y de deseo, entonces es probable que comiencen a tener conductas de riesgo, y pues es una edad en la que no van a pensar en las consecuencias. Y ya en la adolescencia tardía, de los 18 a los 21 años, entonces ya pues él o ella tiene una identidad sexual adulta, ya tienen capacidad para intimidad, tienen una conducta sexual menos explosiva, piensan más antes de actuar, y pues ya van a pensar en las preocupaciones que implican el tener una vida sexual activa, entonces las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, etc. En general, pues lo que se ha visto a nivel de Latinoamérica es que los tabúes, las barreras culturales y de género, y que las vías de comunicación no son efectivas, no permiten que los adolescentes puedan tener una información completa y adecuada según su edad acerca de la sexualidad y la salud reproductiva. ¿Esto a qué lleva? A que muy pocos practiquen sexo seguro, y esto, a su vez, permite que existan embarazos no deseados, abortos, incluso pues abortos clandestinos y enfermedades de transmisión sexual. Se ha concluido en varios estudios que los adolescentes tuvieron su primer contacto sexual entre los 12 y los 14 años. Entonces, pues es importante por eso la educación sexual temprana, acciones educativas que puedan de verdad ayudar en esta situación. Bueno, acá les voy a presentar qué objetivos tenemos a la hora de educar a los adolescentes en su sexualidad. Entonces, primero, favorecer que tengan una actitud positiva hacia la sexualidad, es decir, que sepan comunicar acerca de ella en cuanto a salud, placer, afectividad, y que sepan que si lo desean, pues también de reproducción. Informar también sobre los cambios a nivel físico, psicológico y social que comienzan a tener en la pubertad y en la adolescencia. Desarrollar estrategias personales que puedan permitir la resolución de problemas en cuanto a su sexualidad. También que puedan desarrollar una autoestima y autoconcepto adecuados, asumiendo una identidad libre, es decir, que no tengan elementos de género que puedan ser discriminatorios, que puedan desarrollar hábitos, actitudes, también conductas saludables y que puedan propiciar una flexibilidad de los roles sexuales. También propiciar valores en los que las relaciones con las demás personas estén basadas en la igualdad, el respeto y la responsabilidad. Favorecer la aceptación de una identidad de orientación sexual
libre de elementos discriminatorios, favorecer un autoconcepto de imagen corporal ajustada a su realidad y libre de estereotipos. Es una en la que son muy, en la que se ven influenciados por muchas cosas de los medios de comunicación, entonces hacerles entender que están bien como ellos son y pues que no digamos que los modelos, los estereotipos sociales que tenemos, no los vamos a cumplir. Eh, También trabajar sobre la educación sentimental y emocional para que puedan aprender a expresar lo que sienten y que sean asertivos al expresar lo que están sintiendo. Trabajar con el grupo de iguales, teniendo en cuenta que pues en esta edad el grupo de amigos pues tiene una influencia y es un referente y pues el adolescente siempre va a buscar sentirse integrado y aceptado por ese grupo, entonces es algo fundamental en la vida de ellos. Facilitar la adquisición de conocimientos en torno a la fisiología del cuerpo humano, también pues cómo ocurre la fecundación, tantos mitos que tienen ellos que pues eso lo vamos a ver en las actividades que van a explicar mis compañeras, y también la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, reflexionar sobre las expectativas que ellas o ellos tienen sobre su pareja, los ideales románticos que pueden tener y las formas de relación que pueden existir. Entonces, la idea es que ellos entiendan pues cómo va a funcionar su vida en ese momento y que puedan lograr relaciones que les produzcan el mayor bienestar. Trabajar también sobre las habilidades de negociación en las relaciones y las conductas seguras también, sobre todo pues en las relaciones personales. Reflexionar sobre las prácticas y situaciones de riesgo para reducir su vulnerabilidad, pues esto es sobre todo en la impulsividad que ellos pueden tener, entonces explicarles la importancia y los riesgos a los que se enfrentan para que sean capaces de tomar decisiones pensadas y no simplemente por impulsos. Garantizar el acceso a información y recursos que puedan servirles de apoyo. Entonces, pues en cuanto a educación sexual, métodos anticonceptivos y pues todas las dudas que ellos tengan, porque a la hora de hablarles a ellos de sexualidad, no solamente van a tener preguntas pues, biológicas o físicas, sino también en cuanto a las relaciones personales. Bueno, continuando con los derechos sexuales y reproductivos, entonces vamos a ver pues primero que todo cómo Maggie dejaste de compartir, Maggie se salió. Qué pena. No están compartiendo la pantalla. María sí, José. Ya, espera un momentico. Creo que es que Maggie la llamada. Sí, ya la voy a volver a poner, qué pena. Entonces, pues primero que todo, hay que enseñarles a los jóvenes qué son y para qué sirven. Entonces, pues primero, qué son los derechos sexuales. Defienden la libre expresión de nuestra sexualidad, que nos ayudan a construir relaciones sin violencia, de respeto mutuo y equidad entre mujeres, hombres, sin discriminación ni riesgos. Y los derechos reproductivos son aquellos que defienden la libre expresión de nuestra sexualidad, que nos ayudan a construir relaciones sin violencia, de respeto mutuo y equidad entre mujeres y hombres sin discriminación ni riesgo.
Vamos a encontrar una serie, siguiente, por favor. Vamos a encontrar una serie de derechos, entonces el primero pues es derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Entonces hay que irles explicando pues que en cuanto a este es que existen diversas formas de vivir la sexualidad. Entonces tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad, soy responsable de mis decisiones y actos, nadie debe presionar, condicionar ni imponer sus valores particulares sobre la forma en que decido vivir mi sexualidad. El siguiente va a ser el derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Entonces, este abarca sobre el disfrute pleno de mi sexualidad, que es fundamental pues para mi salud y bienestar físico, mental y social. Tengo derecho a vivir cualquier experiencia o expresión sexual o erótica que yo elija, siempre que sea lícita como práctica de una vida emocional y sexual plena y saludable. Nadie puede presionarme, discriminarme, inducirme al remordimiento o castigarme por ejercer o no actividades relacionadas con el disfrute de mi cuerpo y de mi vida sexual. El siguiente derecho va a ser el derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Entonces, este abarca pues que hay que explicarle pues que existen varios tipos de familias, uniones y convivencia social que tienen derecho a decidir libremente con quién quieren compartir la vida, la sexualidad, las emociones, los afectos, y ninguna de mis garantías individuales debe ser limitada por esta decisión. Nadie debe obligarlos a contraer matrimonio o a compartir con quién quieren pues llevar su vida y su sexualidad. El siguiente derecho pues va a ser el derecho al respeto de la intimidad y de la vida privada. Entonces hay que enseñarles que pues mi cuerpo, mis espacios, mis pertenencias, la forma de relacionarme con los y las demás son parte de mi identidad y privacidad, que tengo el derecho al respeto pues, de mis espacios privados y la confidencialidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo lo sexual. El siguiente derecho pues, que se debe explicar es el derecho a vivir libre de violencia sexual. Esto abarca que cualquier forma de violencia hacia la persona afecta el disfrute pleno de la sexualidad, tiene derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad física y psicológica. Ninguna persona debe abusar, acosar, hostigar o explotar sexualmente. Y el Estado pues debe garantizarnos el no ser torturado, torturada ni sometido al maltrato físico, psicológico, abuso o explotación sexual. El siguiente derecho va a ser el derecho a la libertad reproductiva. Entonces, las decisiones sobre la vida reproductiva pues forman parte del ejercicio y goce de la sexualidad como mujer, hombre. Como mujer y hombre, pues tengo derecho a decidir de acuerdo con mis deseos y necesidades si quiero tener hijos o no quiero, cuántos hijos y con quién quiere tener los hijos. El otro derecho va a ser el derecho a vivir libre de toda discriminación. Entonces, esto quiere decir que las y los jóvenes pues son diversos y por tanto pues tienen diferentes formas de expresarse, de expresar la identidad que tienen derecho a que no la discriminen ni por la edad, ni por el género, ni por el sexo, ni por las preferencias, ni por el estado de salud, ni las religiones, bueno, entre otras cosas. Y pues el Estado pues debe garantizarnos la protección contra cualquier forma de discriminación. Por último, uno de los, pues, ya de los derechos que debemos explicarles es el derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad, para así poder, pues, escoger libremente sobre la vida sexual, y enseñarles que para eso se debe tener demasiada información, entonces que ellos tienen el derecho a recibir información veraz, que no sea manipulada ni sesgada sobre la sexualidad. Siguiente, por favor. A continuación, pues entonces, en cuanto a las actividades, vamos a poner una lista de varios derechos sobre los derechos sexuales y reproductivos, pues que entre esta lista va a estar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el respeto a las decisiones personales, derecho a la igualdad de sexo, la elección del estado civil, la libertad de fundar una familia, la libertad de decidir los números de hijos. Aquí están como muy específicos los derechos que ya les acabé de nombrar, pero entonces esta lista pues es necesario tenerlas para poderles enseñar a los jóvenes. Siguiente, por favor.
pues acá está, sigue la lista, entonces es que expresión y libre ejercicio de la orientación sexual, el ejercicio tiene unas relaciones sexuales, elegir las actividades sexuales, derecho a recibir información, derecho al espacio de la comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad, derecho a la intimidad personal, derecho a disponer de servicios de salud adecuados, derecho a recibir protección ante amenaza o la violación de los derechos fundamentales. Siguiente. Y ya en cuanto a cómo abordar pues esta temática con los jóvenes, entonces pues como ellos pues ya son un poco más maduros y pues se puede contar pues con lo que ellos piensan y lo que hayan escuchado, entonces hay una actividad que se basa en formar grupos de 5 personas, pues también dependiendo del número de niños que hayan en el colegio o en la institución. Cada grupo pues tendrá una lista de la que tendrá un derecho de la lista de las que les acabé de mostrar y pues toca que cuenten pues con una cartelera y en esta cartelera pues se va a hacer de manera creativa, se va a tratar de explicar el derecho que cada uno tiene. Al terminar, pues cada grupo va a presentar su cartel y pues ya finalizando todo y pues sería ideal que digamos pusieran las carteleras alrededor del aula donde estén y ya se realiza pues una retroalimentación con todo lo que pues se aprendió. Entonces se pueden hacer las siguientes preguntas. Siguiente, Maggi, por favor. Entonces, ¿cómo se sintieron al hacer el cartel? ¿Para qué creen que les sirvió hacerlo? ¿Por qué puede servirles conocer sus derechos sexuales y reproductivos? ¿De qué manera ejercen sus derechos y cómo los exigen? ¿Y qué pueden hacer de ahora en adelante para que no se les violenten sus derechos? Siguiente, Manuel. En cuanto a la ley 1146 del 2007, entonces en el capítulo 4 sobre el sector educativo y la prevención del abuso sexual contra niños, existen unos artículos, entonces el primero es la identificación temprana en aula. Entonces los establecimientos educativos que ofrezcan pues educación formal en los niveles de básica y media deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, la prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctimas los estudiantes dentro y fuera de los establecimientos educativos. Siguiente artículo habla sobre la obligación de denunciar. Eso quiere decir que el docente debe estar obligado a denunciar entre las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento. El siguiente artículo habla sobre la acreditación y esto quiere decir pues que los docentes que tengan a cargo el programa de educación sexual tienen que estar acreditado y pues tiene que tener experiencia sobre cómo llevar a cabo este tipo de charlas acerca del abuso sexual de los estudiantes y pues tiene que tener pues capacitaciones. El siguiente artículo va a ser la Cátedra de Educación para la Sexualidad. Entonces, pues los establecimientos de educación media y superior deben incluir en sus programas de estudio con el propósito de coadyuvar a la prevención de las conductas de que trata la presente ley, una cátedra de educación para la sexualidad donde se hará especial énfasis en el respeto de la dignidad y los derechos de los adolescentes. Siguiente. Bueno, ya seguimos con algunas estrategias que se vienen presentando pues a nivel nacional, precisamente pues para dar a conocer todo lo de sexualidad a los adolescentes en esta etapa. Entonces la primera estrategia que vamos a presentar y una que nos pareció muy buena se llama Conócete va por tu cuenta. Es un programa de educación sexual para jóvenes, está desarrollado por la OMS o EPS y está validado pues precisamente para que se dé a conocer dentro de las aulas y pues dentro de las comunidades como tal. Más que todo pues nos dice que incluso sin ser profesionales de la salud, también pues las personas o los dirigentes de las comunidades pueden llegar a aplicar este tipo de estrategias y pues los resultados son muy favorables o lo que se ha conseguido con ellos. Entonces, el título como tal, entonces como les dije, es Conócete por tu cuenta.
Es un taller de educación sexual para jóvenes, el cual tiene como objetivo pues promover una cultura de la salud sexual que prevenga pues los embarazos prematuros, las infecciones de transmisión, la violencia de género y pues también dar a conocer algunas características específicas en caso de que se llegue a presentar tipos de violencia o pues de accesos y un seguimiento para que pues se pueda llegar a hacer la denuncia o pues darlo a conocer dentro de la sociedad y no se quede solamente pues guardado en el adolescente. También pues ejerciendo pues un ejercicio autónomo y responsable precisamente del desarrollo de la sexualidad en los adolescentes. Dale, Macho. Como tal, entonces nos habla que más que simple una adquisición de conocimientos y contenidos, la educación sexual debería pues guiar hacia el desarrollo de un pensamiento crítico que pues conduzca a un logro de actitudes positivas en cuanto a su sexualidad, no solo personal, sino pues dentro de la comunidad. Tiene unos objetivos, entonces los dos principales que nos hace referencia es que es fomentar el proceso por medio del cual el individuo pues pueda reconocer, identificar y aceptar como un ser sexual en todo y a lo largo de la vida y pues que la pueda ejercer sin libre de toda culpa, sin ansiedad, sin temor o pues sentimiento pues angustiante frente a este tema. También pues fomentar el desarrollo de roles de género que promuevan el respeto y las relaciones juntas entre los seres humanos dentro de un marco de los valores basados en los derechos humanos. Como vimos anteriormente, pues más que todo esto se centra en la explicación y adquisición de ese conocimiento sobre los derechos humanos, especialmente los sexuales y los reproductivos, que van a hacer pues que como tal el individuo pues tienda a tener un comportamiento más adecuado precisamente dentro de la sociedad. Entonces, lo ideal, lo que nos basa esta cartilla es enseñar estos derechos, aparte de enseñar algunos cambios físicos y psicológicos que se llegan a presentar, y pues todo lo relacionado a esto. Dale, Macho. Bueno, entonces, Conócete va por tu cuenta, pues nos va a dar 8 sesiones en las cuales pues van a, cada sesión nos dice que se puede realizar en un solo día, pero pues que lo ideal es que pues se pueda extender y todas estas sesiones estén interrelacionadas. Cada sesión tiene un grupo de actividades y también tiene un grupo de pues especificaciones que se tienen que dar, definiciones en algunos casos que pues son importantes que nuestros adolescentes lo conozcan. Las primeras 4 sesiones, entonces, por lo menos en la primera sesión nos habla de los conceptos básicos que más adelante les vamos a decir. En la sesión número 2, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que consiste la pubertad. Vamos a revisar la anatomía y fisiología, donde pues los cambios específicos que pueden llegar a surgir y cuáles son los temores frente a estos cambios. En la sesión número 3, entonces, iniciamos hablando sobre el ciclo menstrual, sobre los embarazos, sobre las experiencias ya a nivel de tipo, pues, en cuanto a esos precisos cambios fisiológicos que se vienen en la sesión anterior. Y pues en cuanto a la sesión número 4, pues lo ideal es darles a conocer la metodología anticonceptiva y pues cada una de las acciones individuales que pues se pueden llegar a presentar respecto pues a sus métodos de anticoncepción. Pásame. Entonces, en la sesión número 1, entonces como les decía, va a tener pues lo que corresponde a normas y conceptos básicos. Como vemos en la imagen, entonces vamos a tener pues unas técnicas y procedimientos que se pueden llegar a realizar con los individuos. Van a haber pues unas normas también para la funcionalidad de los grupos y durante pues el desarrollo de la actividad se van a dar a conocer pues diferentes definiciones. En el caso de la definición de sexualidad, de sexo, de género, de identidad de sexo e identidad de género, en cuanto a su orientación sexual, las conductas de erotismo y pues ya el desarrollo de una vinculación afectiva. También pues nos hace recordar que en esta primera sesión debemos darles a conocer, pues iniciar a dar a conocer pues, las bases de la reproducción, que pues se va a evidenciar más en la segunda sesión. Dale, Maggie.
Bueno, ya entonces pasando a la segunda sesión, entonces se va a caracterizar porque pues vamos a definir lo que es la pubertad, la adolescencia. Como les decía anteriormente, se va a basar más que todo en la anatomía y fisiología y pues en una menor medida pues el autocuidado de la salud. Igual, esta cartilla nos brinda unas técnicas, unos contenidos y pues nos hace como diferentes actividades precisamente para desarrollar estos temas durante el transcurso de la sesión. Entonces, pues nos decía que adolescencia teníamos que definirla como tal, entonces nos hablaba de que la adolescencia se derivaba de la palabra adolecer, que significa como tal crecer, y se utiliza para referirse además de los cambios físicos a los que suceden en esta etapa a nivel pues, psicológico y social como tal. Entonces, pues según la OMS, como le vimos inicialmente, es la etapa que nos va a transcurrir entre los 10 y los 19 años y pues que pues, se puede considerar que tiene dos fases, una juventud y una adolescencia tardía y una adolescencia temprana, que pues lo vimos inicialmente y pues no les voy a hacer un énfasis ahorita. Siguiente, Macho. La sesión 2 pues nos dice que es una de las más importantes porque por lo general los adolescentes empiezan como a recriminarse entre ellos precisamente por los cambios anatómicos y fisiológicos que empiezan a presentarse. Entonces, una de las actividades de esta sesión es dar a conocer los principales cambios durante la pubertad, inicialmente pues dando a conocer esos cambios comunes entre pues la mujer y el hombre. Y ya después, pues, empezar a individualizarlos. Inicialmente nos dice que dar a conocer primero los cambios comunes para no tener que, pues, hacer una exclusión, sino que generalizar como tal, decir, bueno, ambos venimos siendo humanos y pues que haya una diferencia no significa pues que tal tengan que sectorizarse como se ve pues más que todo en los grupitos. Entonces, las actividades vamos a tener que pues encuentra por lo general las diferencias entre los órganos reproductivos femeninos, tanto internos como externos. También pasamos allí. También vamos a hablar pues de los órganos masculinos, las características individuales que se llega a tener. Nos hace recordar también que pues el cuerpo sufre tanto cambios durante la pubertad que pueden ser abrumadores, como les decía, no obstante, pues nos hace recordar también que comer, como alimentarse sano, hacer ejercicio, estar limpio y dormir lo suficiente, pues puede ayudar a que estos jóvenes se sientan mejor y no se sientan tan abrumados con los cambios que se vienen presentando. Dale, Mario. Adicionalmente, en esta sesión 2 vamos a tener que, se tiene que enseñar lo que corresponde pues a los principios de algunos cambios fisiológicos, en este caso pues alteraciones ya como tal, en el caso de cáncer de mama, cáncer de próstata, iniciar dando a conocer pues cómo son los métodos de identificación, el autoexamen. Entonces, también pues el examen testicular, que son importantes también en esta época. Dale, Maggie. Bueno, en cuanto a la sesión 3, entonces ya empiezan a hablar sobre el ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y pues ya como tal la expresión de lo sexual. Entonces, en esta fase, en esta sesión, vamos a tener en cuenta como tal que pues que se considera que la adolescencia va hasta los 20 años de edad. Entonces, por lo tanto, la mujer, pues hasta los 20 años de edad, pues el canal del parto puede llegar a formarse definitivamente y así pues puede cursar con un embarazo. Entonces, lo ideal es que se empiece a conocer ese ciclo menstrual porque son las primeras épocas donde se desarrollan. Si se llega a presentar, cuáles son las condiciones de que se presente un embarazo, cuáles son las complicaciones que se puedan llegar a tener o cursar mientras pues ese mismo embarazo en la adolescencia. Pasa, Maggie.
Bueno, entonces también debemos empezar a hablar lo que corresponde a la sexualidad. Entonces nos habla que incluye pues una serie de comportamientos que conciernen pues la satisfacción de una necesidad o un deseo sexual. Pues nos hablan de que se debe llegar a conocer pues las 5 fases o un deseo o apetito sexual, una fase de excitación, una fase de meseta, la fase de orgasmo y una fase resolutiva como tal. Entonces es ideal dárselos a conocer para que ellos mismos entiendan que pues tener un deseo o un apetito sexual no es erróneo, pero pues debe tener unas características que vayan en común dentro de la sociedad. Además de esto, que pues que también se puede llegar a cursar con un orgasmo o no, que pues dependiendo ya de las condiciones en que se presente como tal esta actividad. Dale, Maya. Y pues nos dice que pues el motor del comportamiento sexual son los instintos, aunque la forma de expresarlos depende, pues como les decía anteriormente, de la cultura y las elecciones personales que se tengan, las cuales da como resultado una variedad amplia y compleja de comportamientos sexuales. Aquí es importante tener en cuenta, pues, unos modelos de expresión sexual. Nos hablan de 2 modelos que se deben dar a conocer específicamente. Nos habla de un modelo lineal y un modelo circular. El modelo lineal es el que vemos ahí. Nos dice que, pues, lo inicial es conocer a la persona, seguido de eso, pues, interacción con ella. Esa interacción cuenta como, pues, tomarse de las manos, besarse, acariciarse. Seguido pues ya viene un apetito sexual que pues puede iniciarse con fases como el erotismo, también cursar con tocarse genitales, luego ya pues entramos como tal al ámbito de su propia sexualidad que pues puede cursar con penetración, ahí nos habla de una penetración oral o pues otro tipo, y pues ya cursamos con el orgasmo y pues un desarrollo de la sexualidad completa. En un modelo de expresión sexual de tipo circular nos decía que pues no siempre tenemos ese tipo de comportamiento de pues conocernos y llevar a una relación sexual como tal, sino que pues había situaciones en las que primero llegaban a la relación sexual y luego sí se conocían, pero pues nos hablaba de que no era necesario ninguna de las dos formas considerarse como indebida o no debida, sino que pues pueden llegar a presentarse en algún momento sin condicionarlas a que pues sean negativas. Dale, Mario. Maggi. Y bueno, y pues en cuanto a la sesión 4, entonces ya nos habla de que pues después de esto tendríamos que enseñarles o que ellos aprendan lo que corresponde pues a la metodología anticonceptiva y la toma de decisiones. En esta fase, pues igual que en las anteriores, nos da unas técnicas y unos procedimientos para hacer este método de inducción. También pues nos da unos materiales y pues el tipo de duración de estas técnicas. No vamos a andar en eso porque pues ya no es como muy del tema, pero pues también lo nombra en esta cartilla. Ahora vamos a iniciar con la sesión 5. Vamos a ver que de esta en adelante ya empieza a tratar temas más sobre la sexualidad, sexualidad segura y sexualidad como tal agradable y el disfrute de las dos partes cuando se está hablando de sexualidad. Vamos a iniciar con la sesión número 5, en donde lo ideal sería tratar las barreras de la sexualidad. En este aspecto hay 2 puntos específicos a tener en cuenta, en donde uno van a ser esas barreras que enfrentan los jóvenes para enfrentar y para llevar a cabo una salud sexual adecuada, que ya veremos la descripción de los términos, y también vamos a hablar sobre la violencia en las relaciones de pareja.
Dentro de estas barreras que podemos encontrar, vamos a tener la discriminación, en donde se busca excluir, generar restricciones a determinadas personas por algunas características propias de ellas que buscan impedir o anular la igualdad entre las personas. Otra va a ser la homofobia, que hace referencia a esa aversión, miedo, odio, discriminación contra hombres o mujeres, ya sea homosexuales, bisexuales, transexuales. Vamos a tener la misoginia, que hace referencia a la aversión u odio a las mujeres y como tal al desprecio por el género, que se puede ver reflejado, digamos, en el pago desigual a la hora de realizar un trabajo, en menor acceso a educación, menor acceso a dinero, entre otras características en cuanto a los roles. Vamos a tener ahora la violencia, que pues vamos a tener una forma de violencia general, en donde puede ser tanto violencia física, emocional, psicológica, sexual y económica, y vamos a tener un subtipo en el cual hay que hacer mucho énfasis que va a ser la violencia sexual. En este aspecto, lo que va a suceder es que los adolescentes están en una etapa en la que están aprendiendo sobre su sexualidad y aprendiendo cómo relacionarse como pareja. Entonces hay que poner cuidado a aspectos básicos como la crítica de una forma del cuerpo, o que pase ya la crítica de la forma en cómo se está expresando a la hora de tener relaciones sexuales, o ya a consecuencias mucho más graves como el hecho de que la obligue a tener o se obliguen a tener relaciones sexuales cuando no lo desean. Aquí hay que aprender a identificar cada una de estas conductas que digamos que en un inicio pueden aparecer como forma sutil, pero pueden irse transformando cada vez más al significado completo de la palabra y de en sí la violencia sexual. Otra de las barreras que vamos a tener va a ser el consumo de alcohol y otras sustancias, en donde, bueno, inicialmente cuando el consumo es agudo, pues va a tender a disminuir la inhibición, y esto puede generar algunos de los actos o desatar algunos de los actos que ya acabamos de describir. Sin embargo, cuando ya es un consumo más crónico y cuando es a grandes dosis, ya va a tener un efecto negativo tanto sobre el deseo sexual como en cuanto a la impotencia masculina. Siguiente, Maggi, porfis. Algunas de las actividades que se plantean van a ser el juego de roles, tratando estas características que tratamos anteriormente, y preguntarle a los jóvenes si alguna de esas situaciones refleja alguna escena que hayan vivido tanto en la escuela como en la familia, cómo se sienten cuando sucedió esta escena, qué otros ejemplos se pueden dar, cómo afecta a los seres humanos este tipo de conductas, y también mirar si no solamente como que la sociedad está imponiendo eso, sino que también otros medios más masivos como comerciales televisivos u otras cosas que puedan ejemplificar estos roles estereotipados para tratarlos. En cuanto a la violencia, siguiente, Maggi, por favor. Se puede pasar y en el tablero dibujar una línea con dos extremos, uno que tenga el título de saludable y otro que tenga el título de no saludable, en la parte media uno neutral, en donde lo que se va a hacer es pasar algunas fichas a los jóvenes, en donde diga algunas actividades que puedan resultar tanto saludables como no saludables, incluyendo, digamos, los celos o pedirle revisar celular, dentro de otras conductas como obsesivas que pueden ser el inicio de las conductas violentas como pareja. En la siguiente sesión, que va a ser la sesión número 6, ya se van a tratar dos componentes que van a ser la autoimagen y también autoestima. En cuanto a los componentes y como el objetivo de estos dos componentes va a ser analizar esa noción que se tiene de sí mismo, identificar los aspectos que van a afectar a la autoestima y reconocer la relación que tienen estos conceptos al relacionarlos con la salud sexual. Vamos a iniciar con autoestima, en donde va a ser la unión de dos sentimientos que involucran el yo puedo y el yo valgo, en donde la persona va a determinar su capacidad y su valor como persona. Según la psicología, una persona con autoestima positiva va a tener algunas conductas como asumir responsabilidades con facilidad, estar orgulloso de sus logros,
afrontar nuevos retos con entusiasmo, rechazar toda actitud negativa para la persona misma y en sí aceptarse a sí misma como persona y como todo lo que la constituye. Mientras que una persona que tiene autoestima baja ya va a cursar con algunos rasgos que se basan en la dependencia, en otras personas y como esa facilidad de alterar su estado según la influencia que tienen las demás personas, se frustra con facilidad, se siente impotente y siempre está actuando a la defensiva en cuanto a los comentarios o las situaciones que se van presentando. Siguiente, Mayita. Ahora vamos a tratar la autoimagen, que en sí va a ser ese conjunto estructurado de valoraciones que cada uno va armando sobre sí mismo. Y hay algunos valores, dentro de los cuales vamos a tratar 3 específicos que pueden relacionarse directamente con esta autoimagen que cada persona va creando sobre sí misma. La primera va a ser el cuidado, el aprecio corporal recibido en la infancia, en la adolescencia, que va a incluir todas las críticas, las comparaciones, la falta de protección o lo contrario a esto, que van a ir forjando esa autoimagen que la persona va a ir teniendo. El segundo va a ser el papel de la cultura y los medios de la de comunicación en cuanto a los prototipos de belleza que plantean, y este va a estar directamente relacionado con el tercer componente, en donde ya se habla de los objetivos desmedidos que se plantean las personas, involucrando algunos conceptos sobre apariencia que ya tienen infundados, dentro de los cuales está, por ejemplo, que tiene que estar bien delgada, que la nariz debe ser de una u otra manera, que su estatura debe estar de cierta manera, entre otros aspectos generales. En cuanto a la actividad que se plantea, siguiente, Maggie, está la actividad que se conoce como el iceberg. En esta se pide a los jóvenes que en una hoja hagan como un dibujo de este iceberg y lo relacionen directamente con ellos, en donde en la parte superficial, en lo que sobresale, van a describir sus aspectos físicos y su opinión con respecto a sus aspectos físicos, y en la parte profunda van a describir como todas esas características, habilidades o en todo esto que ellos consideran que hace parte de ellos. Después de hacer esto, la idea es cuestionar la actividad que se acaba de hacer con preguntas como cómo nos sentimos al realizar el iceberg y al compartirlo con las demás, comentar cosas que se hayan conocido sobre otras personas que no se supieran antes, compartir las partes del cuerpo que no nos gustan, si digamos se tiene el deseo de cambiar alguna de ellas, y si sí se tiene, qué influencia hay por parte de los medios o por parte de los estereotipos que infunde este deseo, y también cosas positivas como qué es lo que más admiro de mí o de qué me siento orgulloso. En la séptima sesión se van a tratar 2 aspectos, la asertividad y los derechos sexuales, en donde se van a identificar esos elementos clave que permiten una comunicación adecuada, una comunicación eficaz que sea pues intermedia entre la agresividad y la pasividad, en donde pues nunca se va a buscar ni someter a alguien ni someterse a la otra persona. Y también reconocer los derechos sexuales que Paula nos comentaba anteriormente. Dentro de la actividad que se nos plantea es una que se llama comunicación y derechos, en donde en las paredes del salón, bueno, refiriéndonos a un aula de clase, se pondrá un cartel que diga frases asertivas, otro que diga frases no asertivas y otro que diga indeciso, para poder aclarar aquellas dudas que surjan en los jóvenes. Se leerán algunas frases y también se le pedirá al grupo que crea algunas frases que considere que pueden encasillarse en alguna de estas 2 partes, y la idea es que sea de manera dinámica y que también incluya los derechos sexuales y reproductivos. Previamente debe hacerse conocer a los estudiantes directamente cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos para que los tengan claros, pues teniendo en cuenta que ya estamos enfrentándonos a una población más grande, con mayor capacidad de entendimiento y a la que se le pueden hablar directamente este tipo de temas. La sesión con la que se termina va a ser la de infecciones de transmisión sexual, fantasía y masturbación. En cuanto a esta sesión, lo que se busca es reconocer
en primera medida los síntomas principales de enfermedades de transmisión sexual y comportamientos de riesgo para contraer uno, así como todos estos mitos que rodean la masturbación y las fantasías para favorecer y para hacerles conocer que su rol en el sexo seguro es específico, ya lo vamos a ver, y también mediante esto fortalecer los derechos sexuales de cada uno de los adolescentes. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, la idea es dar como una descripción muy general, de pronto nombrar algunos organismos que la generan, pero muy generales, y fortalecer el hecho de cómo prevenir este tipo de enfermedades. Y los dos puntos que se asocian en mayor medida con relaciones seguras va a ser el primero, que va a ser el de siempre tener las relaciones con una misma persona y pues que esta persona esté sana. Y el segundo, que va a ser el dispositivo de barrera, que va a ser el condón. Siguiente, Maya. En cuanto a lo que se va a enseñar de masturbación y fantasías, es ver cómo el erotismo tiene papel en el desarrollo del adolescente. En cuanto al autoerotismo o la masturbación, va a ser como ese placer autoinfligido que se va a definir como la estimulación de órganos genitales por algún medio y que puede verse favorecido por los sentidos como la vista, olfato, oído y el gusto, que son algunas vías de erotización para explorar el propio cuerpo. Dentro de los beneficios que se han visto, pues es que si se conocen a sí mismos, pueden saber qué pueden disfrutar con su pareja. En cuanto a las fantasías, van a ser fantasías de tipo erótico, aquellas que surgen de pensamientos, como el proceso mental y que conllevan a sensaciones físicas, que ya va a ser un proceso corporal consideradas placenteras. Se ha visto relacionado con que estas fantasías y el hecho de explicar a los jóvenes que estos dos son procesos totalmente sanos, se van a ver relacionados con el desarrollo sexual adecuado, el crecimiento personal y también la creatividad. Siguiente, Mike. En cuanto a las actividades que se tienen planteadas por la parte de enfermedades de transmisión sexual, va a ser una explicación directa de los contenidos y de los componentes de cada una de estas enfermedades y se sugiere la actividad de el abanico para los temas de fantasía y masturbación. En cuanto al abanico, lo ideal es tener dos hojas y empezar a rotar una hacia adelante, una hacia atrás. En estas hojas lo que se va a pedir en primera instancia es que digan algunos beneficios que consideran o que han escuchado acerca de la masturbación y posteriormente se pasará igual la hoja, pero será con el tema de fantasía. Lo ideal es que cada uno vaya escribiendo la oración que considera y lo vaya doblando a la mitad para que tengan la libertad de escribirlo, para que puedan expresarse y pues para que las demás personas no conozcan lo que ya se ha escrito. Al final estos abanicos se van a desplegar y se va a iniciar una discusión buscando aclarar todos los mitos alrededor del tema. En cuanto a estos mitos, hay una herramienta que encontramos que va a ser el siguiente, por favor, Maggie. Va a ser un libro de apoyo que se llama 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. Entonces, acá este libro podría, como les venía diciendo, ser de apoyo, ya que tiene información completa, abierta, clara, que es fundamental para el desarrollo de los niños y también, pues, perdón, de los adolescentes en este caso, y también, pues, su educación general, global como ciudadanos. Y pues se crea como consecuencia de que este tipo de documentos no estaban disponibles para los jóvenes, entonces lo que debían hacer era averiguar como por su propia cuenta y en muchos casos terminaban accediendo a lugares que no aclaraban dudas, sino que de pronto producían más o intentaban aclararlas de manera errónea. Este libro va dirigido tanto para adolescentes como para los padres de estos adolescentes y para aquellos que vayan haciendo acompañamiento en su educación sexual, llámense maestros, llámense psicólogos y demás personal involucrado. Y pues
Lo que hay es una herramienta de orientación que a la hora de revisarlo va a tener diferentes componentes que van desde tabúes en cuanto a los tipos de relaciones, la forma de relaciones según la sexualidad de la persona, a otras que involucran directamente el acto sexual. Siguiente, Mayo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, en primer lugar, permítanme felicitarlos y felicitarlas a todos los integrantes de estos grupos que en las últimas 4 sesiones de los viernes pues han hecho sus exposiciones referente a este tema en particular que se orienta a la prevención, ¿no es cierto?, de la violencia sexual en niños y niñas y adolescentes. Es un trabajo que yo venía desarrollando desde hace 3 años, precisamente en torno a la atención, a fortalecer la atención, como ustedes se han dado cuenta, aquí hemos insistido que somos fuertes en la atención, pero en prevención de violencia sexual son muy débiles todavía y eso pues debido a las dificultades de carácter administrativo y logístico que se presentan en las instituciones educativas. Se dan cuenta ustedes que la prevención fundamentalmente se orienta es con educación, ¿no es cierto? Si no tenemos educación, pues definitivamente no podremos hacer prevención de este tipo de flagelo que mina en nuestra población. Ha sido fundamental, relevante el conocimiento que ustedes han brindado respecto a los diferentes procesos que se pueden dar en forma transversal desde la primera infancia, la infancia y ahora con la adolescencia. Es muy rescatable en este momento, por ejemplo, el tema de la enseñanza en este grupo de adolescentes, ¿no es cierto?, de los derechos sexuales y reproductivos. Pues todo lo que comentaron ahí, ¿no es cierto?, cómo se debe enseñar esta situación, estas estrategias que están relacionando, ¿no es cierto?, eso es fundamental. Ahora lo que viene, mire, la semana pasada yo hice un compromiso y los involucré a todos ustedes. No solamente a los del grupo que están trabajando aquí, sino a todo el grupo en general, ¿no es cierto?, a los 38 del grupo. ¿Cuál fue el compromiso que hice? Mire, nosotros aquí en el departamento de Boyacá tenemos un comité que se llama Comité Consultivo Departamental para Atención Integral a Víctimas de Violencias Basadas en Género. Y eso incluye violencia basada en género, pues incluye la violencia intrafamiliar, violencia de pareja, ¿no es cierto?, y la violencia sexual. Entonces, ¿a qué se refiere eso? La semana pasada tuvimos la reunión semestral para elaborar el plan de acción del segundo semestre. Y en ese plan de acción yo me atreví a escribir de parte del Instituto de Medicina Legal, conjuntamente con los estudiantes de la UPT, se dije que íbamos a hacer ese trabajo precisamente de la elaboración de una cartilla que habíamos hablado ya con Luis Carlos, precisamente para que sirva de guía para la enseñanza transversal de genitalidad y sexualidad en estos 3 grupos etarios que han desarrollado ustedes, ¿no es cierto? Primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces, ese es el compromiso, es un compromiso muy grande. Con lo que han presentado ustedes es un avance enorme que ya tenemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Y que ya viene pues la parte de la responsabilidad de todos ustedes, porque es una cartilla que de salirse, ¿no es cierto?, obviamente va a ser reproducida por parte de la gobernación de Boyacá y va a ser el insumo precisamente para que todas las instituciones y en particular las instituciones educativas lo utilicen precisamente para que se genere un proceso a corto y mediano plazo sobre la enseñanza de la genitalidad y sexualidad. Entonces, por eso les insistía mucho a ustedes que ese trabajo que presentan es muy bien orientado, perfecto, porque lo estamos trabajando entre personas que, pues ya ustedes son médicos y médicas, ¿cierto? Y conmigo, pues obviamente que tenemos ya la formación anatómica y fisiológica, ¿no es cierto?, y patológica de cómo se manejan diferentes tipos de situaciones. Pero lo importante es que bajemos eso que han expuesto ustedes, por ejemplo, en esta última exposición de ahora, sobre derechos sexuales y reproductivos, que lo bajemos a un lenguaje que sea comprensible para adolescentes, ¿no es cierto? Que cuando hablaban, por ejemplo, de contextualizar
las emociones, ¿no es cierto? Considerar las emociones y los deseos sexuales, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a transmitir eso? Por eso les decía, es importantísimo que nos guiemos con profesionales del sector educativo que conozcan estrategias pedagógicas, ¿no es cierto? Porque no vamos a ir a un grupo de adolescentes, pues no sé, a hacerles esta misma exposición que ustedes han hecho aquí para todos sus compañeros y compañeras y para mí, porque pues aquí tenemos un lenguaje eh, técnico mucho más avanzado que lo que pudieran comprender ellos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran reto que tenemos, mire, y el compromiso que yo hice con ustedes, que sé que conozco la responsabilidad amplia que tienen ustedes y el interés que le han puesto a este tema, ¿no es cierto? Para que cuando lleguen ustedes al próximo semestre para ver APS, ¿no es cierto? Cuando lleguen a APS, pues ya tengan un avance muy significativo en torno a lo que van a hacer ustedes cuando sean médicos y médicas rurales, porque ese va a ser su compromiso allá en su medicatura rural. Ustedes van a ser líderes y lideresas de su comunidad y el aspecto fundamental en su comunidad, que ¿cuál va a ser? No van a ser ustedes médicos y médicas de atención, ¿no es cierto?, y rehabilitación. Lo fundamental en salud pública, acuérdense que es la promoción y la prevención, ¿no es cierto? Entonces van a ser líderes y lideresas en prevención de violencia sexual. Es el primer insumo que tenemos con ustedes, que estamos trabajando arduamente en estos procesos y que, vuelvo, insisto, los felicito enormemente. Y para los demás compañeros que no han hecho parte de estas 4 últimas sesiones, ¿no es cierto?, pues de forma activa, pero que conozco de su interés también, igual los invitamos para que participen. Y esto debe ser idea de todos, ¿no es cierto?, absolutamente de todos, que todos nos involucremos en el desarrollo de esta cartilla precisamente para que sea presentada. De hecho, fue aprobada precisamente en la sesión de la semana pasada, dijeron sí, se aprueba eso, y de llegarse a dar que tiene que ser en este semestre, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que entregar ese insumo para que la gobernación lo pueda socializar y obviamente pues, va con los derechos de autor de parte de ustedes, tiene que estar incluidos ahí indiscutiblemente, ¿no es cierto? Entonces, ese es el compromiso grande que he adquirido y por eso es la insistencia en que trabajemos estos temas con la mayor responsabilidad como lo han venido haciendo ustedes y que les pido ese favor que sigan comprometidos en este. Sin duda alguna que ustedes muchos ya pasan a otra rotación de cirugía y bueno, que eso es importantísimo y estudiar el síndrome de Waterfrau-Frederichen, eso es fundamental, claro que sí, ¿no es cierto? En su formación médica, claro que eso es importante, no todas las patologías raras que hay, las técnicas quirúrgicas, eso forma parte de su formación académica como médicos y médicas, eso es fundamental. Pero miren que sí tenemos acá nosotros un elemento fundamental, que es un problema grande de salud pública. Ustedes ven a diario gran cantidad de víctimas de violencia sexual y lo que se han dado cuenta ustedes es que es por ignorancia. Miren ustedes, precisamente el día de ayer les quiero comentar un caso particular que vimos el día de ayer. Examinamos una niña de 14 años con un aborto incompleto, ¿cierto? Un embarazo que tuvo un aborto incompleto. Le hicieron su legrado y ya. Y en el interrogatorio se le pregunta a la niña, bueno, ¿usted desde cuándo empieza su vida sexual? ¿No es cierto? Y dice, no, yo desde que era niña, por ahí de los 8 o 9 años, con mis hermanos que tenían 12 y 14 años, ya ellos tenían relaciones sexuales, pero yo no sabía qué era eso y ni sabía si era bueno o malo. No sabía absolutamente nada, sino que ellos llegaban, se montaban encima de mí, teníamos relaciones y ya, como si nada. Era como si fuera un juego, ¿no es cierto? No entendía eso, sino que ya cuando fue avanzando, ¿no es cierto? Cuando ya le dieron algunas explicaciones, ya mucho más adelante, ¿no es cierto? A los 13 años, ya entendió que eso que se hacía con sus hermanos, pues no era bueno desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Entonces miren, ¿qué tenemos ahí? Un caso de una ignorancia absoluta, ¿no es cierto? De qué es sexualidad, de qué es genitalidad, ¿no? Entonces, a eso es lo que debemos orientarnos y eso pues evitará pues la decisión que tomó esta niña a los 13 años de irse a vivir pues con su novio de 20 años, tuvo unas relaciones sexuales normales, pues finalmente tuvo su embarazo, ¿no es cierto?, antes de cumplir los 13 años y finalmente tuvo el aborto incompleto. Entonces, miren, son casos prácticos que se presentan a diario, ¿no?, en las instituciones y lo que insisto vemos que es una falta de absoluta claridad de conceptos sobre genitalidad y sexualidad. Y si nosotros nos retrotraemos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, nos autoevaluamos, seguramente en muchos de ustedes
jóvenes y señoritas se darán cuenta que efectivamente en su infancia quizás no les enseñaron genitalidad y sexualidad, ¿no? Que ya lo fueron aprendiendo pues, a lo largo del camino, pero no con esa estructura que pretendemos nosotros darles al sector educativo, a la familia misma, ¿no es cierto?, para que enseñen eso. Lo primero, más importante, eliminar ese tema que ustedes mencionaron al principio. ¿Por qué nos enseña esto? Porque es un tema tabú, ¿cierto? Es un tema tabú que nos da vergüenza enseñar, ¿no? Sabiendo que es algo completamente normal. Y como es algo completamente normal y lo seguimos tomando como tabú, eso es lo que genera la violencia sexual, ¿no? Entonces, hacia eso apuntamos en este gran compromiso y espero que ustedes me sigan apoyando en ese compromiso que adquirir con la gobernación de Boyacá para que sigamos desarrollando este proyecto, ¿no es cierto?, del cual ustedes todos van a ser partícipes, como digo, no solamente los cuatro participantes de las cuatro últimas sesiones, sino que todos los demás compañeros que sé que tienen interés en eso nos pueden aportar y apoyar, ¿no es cierto? Porque ahora que hay que hacerlo, desarrollarlo y bajarlo a un lenguaje que sea comprensible para cada uno de estos grupos que hemos venido trabajando, ¿no? Es bien importante eso. Estaba pensando en el primer grupo que hicieron de la primera infancia, desarrollar, por ejemplo, un juego didáctico, ¿no es cierto?, que les permita a ellos comprender algo de la genitalidad para su nivel de comprensión que deben tener, ¿no? Entonces, ahí está entonces ese reto que tenemos con ustedes para que nos apoyemos mutuamente y podamos sacar adelante esta cartilla, ¿no es cierto?, que creo que va a ser fundamental. Indiscutiblemente que tenemos que irnos apoyando, como les decía anteriormente, con personas expertas en estrategias educativas, ¿no es cierto?, para grupos etarios, ¿no? Entonces, les dejo esa inquietud y pues obviamente que me sigan apoyando en esto, ¿no es cierto? Y con toda seguridad vamos a sacar un producto muy bueno que va a dejar huella por parte de ustedes en el departamento de Boyacá, que es muy bueno y que cuando ustedes sean médicos y médicas rurales van a tener ese insumo para que sigan trabajando en su comunidad, ¿no? Esa es la situación. Si tienen algo que decirme, aquí estoy presto para escucharlos y escucharlas a todos ustedes. A ver. Nadie se atreve, Mm, miedo. Pues también sería interesante trabajar con los padres de familia, ¿no? Claro, por supuesto, exactamente, eso es fundamental, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, ¿no? Es fundamental en la primera infancia. Pero como digo, hay que darles insumos a ellos, ¿no es cierto? Mira, una experiencia que yo tuve cuando hacíamos carpas itinerantes para niños y niñas, niños entre 5 y 8 años, trabajaba en un grupo y enseñándoles el tema de género, ¿no es cierto? La equidad de género. Entonces poníamos a jugar a niños con muñecas y a niñas con carritos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa era una forma, ¿no es cierto?, de enseñanza, una estrategia de enseñanza para que entiendan el concepto de género y que no solamente los niños pueden jugar con carros y que las niñas con muñecas, ¿no? Que cualquiera puede jugar con lo que quiera y que un niño se puede poner un pantalón rosado perfectamente sin ningún problema, ¿no? La dificultad mayor la tuve con los padres, ¿no? Que cuando ya me enfrenté a ellos, bueno, que el niño ya que queriendo jugar con muñecas, como así? ¿Usted qué les está enseñando aquí, no es cierto? Que los niños se van a volver gays o maricas o qué, ¿no es cierto? Y no, entonces a los padres también hay que enseñarles, obviamente, ¿no es cierto?, estos temas, pues con la claridad que han tenido, dependiendo del nivel educativo que tengan precisamente, para poderlos acercar a una estrategia que de tal manera que les puedan enseñar a sus hijos e hijas, ¿no es cierto? Eso en la familia es lo importantísimo que mencionábamos a veces en la clase con ustedes. En la familia, cuando le enseñamos las partes del cuerpo a nuestros hijos y nuestras hijas, bueno, seguramente no tendrán hijos e hijas, pero sí tendrán sobrinos pequeñitos, ¿cierto? ¿Qué les enseñamos? Pues los ojos, las orejas, la nariz, la boca, los dientes, lengua, todo, y les tocamos, ¿no es cierto? Las manos, ellos mismos se tocan, el pecho, el ombligo, y del ombligo bajamos a las rodillas, ¿no es cierto? Porque el área genital pues, es un área que no se puede tocar con niños y eso es completamente absurdo, ¿no? Es un área que queda en el limbo para los niños y niñas. Eso es bien importante, ¿no? Entonces hay que trabajar también con escuelas de padres, he tenido experiencias con escuelas de padres hablando de estos temas y sí generan un poco de escosor dependiendo del lenguaje que se utilice con ellos, ¿no? Entonces son cosas bien importantes.
En este momento la idea es crear, desarrollar esta cartilla precisamente que sirva de insumo para que la puedan utilizar en el sector educativo de forma transversal, ¿no es cierto?, de la escolaridad. Pero igual lo que dice Andrés y es bien importante, ¿no?, que quizás no alcancemos en este momento, pero para un futuro próximo, poder desarrollar elementos en una cartilla que le sirvan de insumo a los padres, ¿no es cierto?, a la comunidad de padres de familia para que puedan enseñar adecuadamente genitalidad y sexualidad. Que creemos nosotros que ahí está el meollo de la situación, que muy seguramente en 2 o 3 años no tengamos cambio en la ciudad, no, pero pues vamos a sembrar ese grano de arena, ¿cierto?, para que las futuras generaciones ya tengan comprensión adecuada de qué es genitalidad, qué es sexualidad y comprendan cuáles son derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Mira, usted coge un adolescente y le pregunta qué derechos, sabe cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, pues lo más seguro es que no tienen ni idea de eso, ¿cierto? A más que lo que haya escuchado en redes sociales, que cómo son los métodos anticonceptivos y esas cosas. Pero el resto quizás no tengan conocimiento y eso es lo que uno ve, ¿no es cierto? Y en la escolaridad, la experiencia que les decía yo, les comentaba a ustedes, la experiencia que se tiene en cuanto al docente que imparte la cátedra de educación sexual, que es obligatoria para los colegios, ¿cierto? En la experiencia que hicimos, revisamos en varios colegios, quien imparte la cátedra de educación sexual, que la misma ley dice que tiene que ser un experto, ¿no?, en el manejo de esos temas. Entonces, quien impartía la cátedra, el profesor de matemáticas, el de religión, el de educación física, que le daban esas horitas semanales para que completara su jornada laboral, ¿no es cierto? Eso. Uno dice, si bueno, si un profesor de matemáticas va a enseñar genitalidad y sexualidad, pues quizá no entienda muy bien esos temas, no sepa expresarlos, no tenga estrategias pedagógicas para enseñar adecuadamente a un determinado grupo etario, ¿no? Entonces ahí está una de las dificultades. Y yo he insistido siempre en las mesas de trabajo en las que hago parte, en los comités departamentales y municipales. Y bueno, ¿quién más sabe de genitalidad y sexualidad que nuestros médicos y médicas rurales? ¿Mm? Pues ahí está, porque bueno, si tomamos el departamento del municipio de Tunja, pues aquí hay muchos profesionales que manejamos esos temas. Hay psicólogos, psicólogas que manejan muy bien nosotros la temática para grupos específicos, perfecto. Pero vaya usted pues para Huicán, váyase para el Espino, vaya a Chita, ¿a quién va a encontrar allá que maneje esos temas? Pues difícilmente, ¿no? ¿Será que encuentran en el colegio un profesor que maneje esos temas? Pues yo no lo creo. Entonces, ¿quién va a llegar allá que maneje estos temas adecuadamente? Ustedes, médicos y médicas rurales. Y alguna vez invité a una de las reuniones departamentales, fuimos con 3 compañeros de ustedes, que ahorita ya están terminando su rural. Ellos estuvieron presentes allí y les decían que ellos pues no tenían la experiencia para enseñar. No, y absolutamente no. Pues, ellos alegaban efectivamente que ya estaban capacitados para hacerlo, que debían la cátedra de APS, ¿no es cierto?, y que tenían toda la formación para poder atender estos casos y poder impartir educación, ¿no es cierto?, en diferentes grupos etarios. Entonces, ese es el reto que tenemos ahora. Me queda más que nuevamente agradecerles enormemente. Les ruego que me envíen, por favor, esa última presentación, la de hoy, me la envíen al correo electrónico y seguimos trabajando. Yo creo que pues, con el grupo de María José empezamos ayer y seguimos estas 2 semanas adicionales, ¿cierto? Bueno, con ellos seguiremos trabajando. Pero con los demás sí quiero que se involucren a través de sus demás compañeros o con el correo electrónico mío, ¿no es cierto?, que se involucren en esto para que todos formemos un gran equipo y podamos seguir trabajando y saquemos con éxito este proyecto que nos hemos comprometido. ¿Listos? Entonces, pues eso es lo que les quería decir al grupo pequeño del último que les dije que nos quedáramos en este momento con ustedes, pero no, la verdad es que esto es importantísimo para todos, ¿no? Pues con eso terminaríamos la sesión de hoy. Agradecerles nuevamente y cualquier situación, pues bienvenida sea, todos los aportes que quieran darnos para seguir desarrollando esta actividad. Con María José nos quedamos, y el grupo de María José, ¿no?, en este momento, pues toda la próxima semana desarrollando también estos temas y ellos van a ser pues como con sus compañeros del grupo pasado, ¿no?, los líderes y lideresas de esos proyectos, que sí, que van acopiando toda la información que les puedan llegar a ustedes y todas las ideas de los demás compañeros que nos puedan hacer llegar, bienvenidas sean, ¿no es cierto? Entonces la idea es que, como digo, todos nos involucremos en esto y podamos presentar un producto que ustedes van a aparecer ahí como autores también de esta estrategia pedagógica. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces y que tengan un buen día. Cualquier cosa nos escriben a través del grupo de María José y seguimos trabajando en ello, ¿no?
Vale, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Que Bueno, tengan profe, que pase buen día. entonces. Gracias, Gracias, doctora. profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Buen día. Eso.